placer saludarle, queridos hermanos, hermanas, e invitarle a que juntos podamos estudiar en esta oportunidad la palabra del Señor a través de la Biblia. Quiero utilizar el texto del libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo número 22 y 23, principalmente para que juntos podamos introducirnos a este tema acerca de la fidelidad de Dios que Él tiene, pero la fidelidad de Él hacia su palabra, respecto de lo que Él nos habla a través de ella y lo que ha prometido hacia tu persona en este tiempo. Dice así la palabra del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En este tiempo que Dios nos ha permitido vivir, y me refiero a estos meses de pandemia en el mundo entero, y eso no nos ha excluido a nosotros los chilenos, nos lleva a una reflexión que muchas personas en el mundo entero experimentaron temor a enfermarse, otros un temor grande a que producto del COVID-19 tuvieran que fallecer. Para otros fue el temor a la crisis social que hemos estado viviendo también en el sentido económico, no solo en nuestra nación, sino en el mundo entero. Y por supuesto, ese temor al futuro cercano. Y creo que frente a este panorama que hoy día el mundo nos ofrece, tenemos dos perspectivas para poder ver esta situación actual. Y la primera de ellas es verlo en forma horizontal. Ver cómo ocurren las cosas a nuestro alrededor. O segundo, verlo a través del carácter de Dios. Es decir, el cómo Él, a pesar de todo, tiene el control. Porque Él está obrando en el mundo entero. Y en ese sentido yo me quiero referir a ver la fidelidad de Dios en medio de las crisis. ¿Y qué es la fidelidad de Dios si bien lo pudiéramos resumir? Es declarar que Dios es absolutamente confiable. Es un Dios veraz, digno de absoluta confiabilidad. Él siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, podemos entregar toda nuestra vida a Él. Dios se ha revelado a través de pactos con el ser humano y lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. Y Él lo seguirá cumpliendo. Confiar en Dios en lo que Él ha prometido. Porque todos nos hemos topado, hemos considerado en nuestras conversaciones con personas que no creen en Dios por un mal significado de aquello. Llegan a pensar que si yo tengo que creer en Dios, Él tiene que estar dispuesto a darme todo lo que yo le solicito. Y la verdad, que Dios en ninguna parte de la Biblia nos ha prometido que no tendremos aflicciones en la vida. Dios no ha prometido que Él responderá todo lo que nosotros le solicitemos o tengamos como antojo o deseos. Dios no ha prometido una vida cómoda y sin problemas, porque al tener esa perspectiva, entonces la persona ve a un Dios que en una relación con Él se ve frustrado. Me pregunto entonces, al ir introduciendo nuestro tema de estudio, ¿cómo puedo tener una confianza en Dios? Cuando vemos cómo el ser humano fue formado por Él, lo creó con atributos mismos de Él. Y Dios en esa relación con nosotros, los seres humanos creados, a través de toda la historia vemos su mano maravillosa obrando. Debemos confiar en Dios desde la palabra de Dios,
que es el lugar correcto donde Él se revela. Él es como Él es, y no como nosotros, que somos las criaturas que Él creó. Quiero invitarte a que podamos leer el libro de Primera de Pedro, en su capítulo número 4, versículo número 19, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Voy a usar en esta ocasión la versión Nueva Biblia al Día. Dice ahí lo siguiente: así pues, los que sufren porque Dios así lo quiere, sigan haciendo el bien y entréguense a su Creador, porque Él es fiel. Él es fiel. Debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas a nuestro Creador, porque Él es todopoderoso, es fiel, es todo suficiente. Una persona que no conoce a Dios no puede confiar en Él. Y para cambiar esa visión o idea de Dios, tiene que decidir creer en Jesucristo a través de la salvación, que es por la fe. En ese sentido, declarar que la fe se compone de tres partes o elementos, como es el conocimiento, el asentimiento y lo tercero, la confianza en eso que yo conozco. Un ejemplo de esto es que usted no permitiría a nadie que ingrese a su hogar si usted no conoce a aquella persona. Por lo tanto, Dios se revela en su palabra. Pero yo no puedo asentir a lo que la Biblia dice solo por un mero conocimiento, leer por leer. Sino yo tengo que tener una confianza en lo que leo y en lo que creo. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo número 19, el apóstol allí menciona que los demonios creen, los demonios tiemblan, pero eso no los convierte a ellos en seres santos. Solo es una información que ellos tienen. Entonces, hay por lo menos dos significados que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Y el primero de ellos, basándonos en la palabra hebrea, tiene que ver con una constancia. Es decir, Dios no es un Dios caprichoso. Es y permanece en el tiempo. Es decir, en Él no hay variabilidad. Y lo segundo es que su segundo significado tiene que ver con que Dios es 100% confiable, inmutable, que no cambia. Dios es y será fiel para siempre, que es uno de los atributos absolutos de Dios. Dios prometió algo en su palabra y Él lo cumple. Quiero leer lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo número 3, versículo número 2, lo siguiente. Hebreos 3, 2. Pero Jesús, teniendo mayor honor que Moisés, porque el que construye una casa tiene más honor que la casa misma. Jesús fue fiel, versículo 2, disculpen. Jesús fue fiel a Dios, que lo nombró sumo sacerdote, así como también Moisés fue fiel en el servicio a toda la casa de Dios. Reitero, Hebreos 3, 2. Y también en el capítulo número 6, versículo 17, nos dice lo siguiente: Dios se ató a un juramento para que los herederos de la promesa
estuvieran absolutamente seguros de su cumplimiento y que supieran que nada cambiaría el juramento. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que es imposible que Dios mienta, recibimos un gran consuelo los que ahora sacudimos a Él en busca de su protección y confiados en la esperanza que nos ha dado. Dios es absolutamente confiable. Y por último, en el capítulo 10, versículo número 23, dice su palabra lo siguiente: sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Y también quisiera reafirmar con Hebreos 11:11 lo que nos dice en esta misma versión. Por la fe Abraham, a pesar de ser demasiado viejo y de que Sara no podía tener hijos, recibió fuerzas para tener hijos, porque confió en Dios. Cumpliría la promesa que le habría hecho. ¿Cómo se manifiesta entonces esta maravillosa fidelidad de Dios? Y es que lo podemos ver también en el universo que nos rodea. En que Dios, en este tiempo de pandemia, a ti, mi querido hermano, hermana, y a ti que estás escuchando, observando esta reflexión y estudio de la palabra de Dios, nos ha concedido todo lo que necesitamos, lo que nos conviene. Pero también el trato de Dios en nuestro carácter, en el interior de nuestra vida, en que la imagen de Jesucristo se va formando día en día. Y por último, el deseo de Dios a través de Jesucristo es llevarnos a su gloria un día. Vemos diariamente su bondad, su paciencia, su misericordia, que nuestras oraciones llegan hasta el trono de la misma gracia de Dios. Por eso es que cada vez que podemos ir, descansar, dormir, lo podemos hacer confiados en Dios, en Él. Para muchas personas la solución no es escaparse mentalmente o tratar de olvidar o sacarse ese problema de la reflexión del momento. No, no es así, mi apreciado hermano, hermana. Recordemos también las palabras del apóstol Pablo cuando él escribe a los romanos como una gran declaración que con toda seguridad se ha hecho cada vez más fuerte en este tiempo. En Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice su palabra lo siguiente: ¿qué más se puede decir? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es quien nos ha declarado justo. ¿Quién nos condenará? Cristo fue el que murió y volvió a la vida, el que está en el lugar de honor junto a Dios, intercediendo por nosotros. ¿Quién puede apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte? Las Escrituras dicen: por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo,
Nos tratan como ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí encontramos verdaderas y profundas razones para darnos cuenta que Dios ha diseñado todo para que nuestra relación con Él sea armoniosa, sea absolutamente complementaria. Dios es más grande de todo problema, de toda enfermedad o situación que tú hoy estés viviendo. Si recordamos el pasaje al inicio, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El mensaje del profeta Jeremías en ese entonces era un mensaje de tristeza, de lamento, de procurar hacer entender a las personas que Dios iba a destruir Jerusalén, que si el hombre, la mujer de aquel entonces no se volvía a Dios, iban a tener que experimentar hambre, destrucción. Y eso se cumplió en el año 586 a.C. Vivieron el tiempo de angustia en su corazón, a pesar que Dios le advirtió un sinnúmero de veces. El pueblo de Israel no escuchó, no cambió. Y muchos de nosotros esperamos que en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que los hábitos habituales de muchas personas han cambiado, el corazón del hombre y de la mujer pueda verse alterado por Dios, que haya un reconocimiento en este tiempo. Cuando uno puede leer con detención el libro de Lamentaciones, en los capítulos 1 al 2 y luego el 4, escrito en poesía a través del alfabeto hebreo de una forma como es el acróstico de 22 letras. Sin embargo, en el capítulo 3 encontramos 66 versículos, mucho más complejo, porque Jeremías realiza en el lenguaje que utiliza un triple acróstico. Jeremías en su corazón tiene una gran angustia, una gran desesperación. No está fuera de sí. Él sabe que si Dios ha advertido algo a la nación de Israel, lo va a cumplir, porque Dios permanece fiel a su palabra, fiel a lo que Él promete. Apreciado hermano, hermana, en este tiempo no podemos olvidarnos de lo que Dios ha prometido, y no hablo solo de bendición, de protección, de misericordia, sino que Él cumplirá también lo que tiene que ver con sanciones, con medidas, con el cumplimiento de la palabra profética revelada. Porque con toda seguridad muchos al principio de esta pandemia era una novedad, pero a medida que han ido pasando los meses, muchas personas podemos ver y reflexionar que la situación ha ido cambiando. Hay una gran desesperanza en los gobiernos, en la política, en la economía, en qué va a seguir ocurriendo estas segundas olas de pandemia que ha estado ocurriendo una vez más en Europa.
recordar una frase de John MacArthur que dice: Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio de las peores circunstancias. Dios es fiel a su palabra. Y Él, a través de la historia de la nación de Israel, debemos observar para darnos cuenta que en este tiempo debe existir de nuestra parte un compromiso con Él. Y no un compromiso del momento, basado en la emocionalidad de las situaciones que hoy día vivimos, sino un compromiso a largo plazo, donde tú, como padre, como esposa, como familia, como parte de la iglesia local, de la comunidad, podamos seguir reflejando a Cristo el Señor. Y lo vamos a seguir viendo en los próximos minutos. Y con toda seguridad, habitualmente cuando van pasando los años, uno va reflexionando también en su palabra, y quiero utilizar el discurso de despedida de Josué, el capítulo número 23 principalmente, y a través de sus palabras ir observando de cómo Dios seguirá cumpliendo su palabra en este tiempo. Doy lectura a Josué, capítulo 23, versículo 1 al 16, en la versión Reina Valera. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia a vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, si os concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí
que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruidos de toda la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Amén. Después de haber dado lectura a Josué capítulo 23, versículo 1 al 16, recordemos quién era Josué. Josué era un líder conquistador, quien recibió este llamado de parte de Dios al servicio de la nación de Israel. Y en esta conquista él tuvo que repartir las tierras a cada una de las diversas tribus de Israel. Pero también llama mucho la atención en Josué capítulo 13, versículo 1, que Dios le recordó a Josué que habían pasado los años y aún quedaba mucha tierra por conquistar, y ya Josué estaba en la vejez. En este capítulo 23 han pasado aproximadamente unos 25 años más en la vida de Josué. Y encontramos a este hombre siendo ya muy avanzado en años. Recordemos que en el capítulo 24, versículo número 29, se menciona que Josué falleció a los 110 años. Esto también es un buen recordatorio para nosotros, los líderes de una iglesia local, para aquellos que lideran un determinado grupo de personas, en general, para todos. Es decir, nosotros en la vida vamos pasando, vienen unos en el presente, luego vendrán otros en ese futuro, pero Dios permanece para siempre, al igual que su iglesia que está aquí en la tierra, hasta cuando ésta tenga que ascender. Josué entonces ve que su muerte se aproxima y tiene que compartir, orientar y aconsejar a sus líderes y a la nación de Israel. Moisés hizo lo mismo, al igual que el apóstol Pablo con los ancianos o presbíteros en Éfeso, por ejemplo. Para Josué, utiliza dos discursos de despedida en este capítulo 23 y por supuesto el 24. Josué quiere recordar que todo lo que Dios había hecho y luego mira hacia el futuro en todo lo que Dios continuaría realizando a favor de ellos como nación. Hay algo muy interesante que destaca a Josué, que es la fidelidad de Dios, y que ésta continuaría con la nación de Israel. Pero para eso ellos tenían que seguir confiando en la fidelidad de Dios como Señor. Quiero mencionar en este siguiente punto entonces que la fidelidad de Dios es en el pasado, pero también en el presente. En el capítulo 23, versículo 3, que ya hemos leído, pero que simplemente vuelvo a releer, dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado
por vosotros. Si uno puede contextualizar esta declaración con la realidad de hoy como iglesia, todos nosotros tendríamos un sinnúmero de testimonios que avalarían que Dios ha sido fiel. Y Josué aquí le está pidiendo al pueblo de Israel que ellos ahora sean fiel para con Dios. En el versículo 6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ellos ni a diestra ni a siniestra. Dios se lo dijo, se lo solicitó a Josué al inicio de su labor, pero también al término, Él está motivando e inspirando a la nación. En el versículo 14 de Josué 23, dice en su segunda parte, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios entonces cumple sus promesas. Si sabemos entonces que Dios es fiel, eso debe animarnos a cada uno de nosotros a orar, porque Él seguirá cumpliendo las promesas que Él ha mencionado en su palabra. Como por ejemplo el de Sara y Abraham. Dios les prometió un hijo, Isaac, y fue así, a pesar de no ser fértil y lo avanzado en año de ambos. Hebreos 11:11 dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dejemos entonces que Dios nos impacte con su fidelidad. Sigamos creyendo y esperando en Él. El Salmo número 92, 1 y 2 dice, por eso bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Dios apreciado, hermano, hermana, es digno de celebrar, de reconocerlo por su fidelidad. El Salmo 138, 2 nos dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, porque tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Qué maravilloso es en el Dios que hemos depositado toda nuestra confianza, toda nuestra fe. Pero en este punto siguiente hay una pregunta que yo quisiera que reflexionemos también. ¿Y qué de nuestra fidelidad a Dios? Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios es fiel, eso tiene que impulsarnos a seguir en todo tiempo de dificultad. Debemos esforzarnos, por lo tanto, en guardar su palabra y vivir lo que en ella está escrito. Seguir a Dios con fidelidad es dar un testimonio en todas las áreas y momentos de nuestra vida. Dios nos pide obediencia y una devoción fiel a Él. La Nueva Traducción Viviente nos dice en Deuteronomio 7:9, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdadero Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos.
qué maravilloso es esto. Quisiera volver a recordar, Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Los hechos históricos y personales de la nación de Israel son un claro ejemplo que Él cumple lo prometido. Y también debemos recordar que Dios espera que demostremos fidelidad a Él en nuestra vida. Ser un testigo de Dios en obediencia y devoción. Por lo tanto, al continuar, debemos considerar que tenemos que seguir y esforzarnos. No es que dependa de nosotros como simple esfuerzo humano, sino en Dios mismo. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos ampara si confiamos en Él. Esto se demuestra a través de nuestra devoción, nuestro amor, nuestra entrega, nuestro servicio. Y eso es lo que le está diciendo Josué también a la nación de Israel. Versículo número 8. En la versión La Biblia de las Américas, dice, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis, como lo habéis hecho hasta hoy. La nueva versión latinoamericana, este mismo versículo dice, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. La versión Biblia de Jubileo 2000 dice, mas al Señor vuestro Dios os aferraréis, como habéis hecho hasta hoy. Aferrarnos. La NBV traduce permanecer fieles a Dios. Es la misma palabra hebrea para referirse a la fidelidad entre un esposo y una esposa. De Génesis 2:24, y se unirá a su mujer. Es la misma palabra base de lo que es la palabra pegamento. Y esto, si lo llevamos a nuestro mundo de iglesia, es que tenemos que estar apegados a Dios. Que nada pueda penetrar entre esas dos cosas que han decidido unirse, pegarse el uno al otro. Dios desea entonces que estemos unidos a Él, que nada se pueda interponer entre Dios y cada uno de nosotros, que nada nos separe de Dios. Deuteronomio 4:4 dice, mas vosotros que seguisteis, o has permanecido fiel a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Al permanecer fieles a Dios, fueron librados y guardados para poder ingresar a la tierra prometida. Y del resto, ¿qué pasó en aquella época? Pereció en el desierto. Quisiera que por algunos minutos visualizáramos otros ejemplos de algunos hombres en la Biblia. Por ejemplo, el rey Ezequías. En Segunda de Reyes 18:5-6, la versión Reina Valera dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque se apegó. Hay un comentario que dice, siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Es el ejemplo extraordinario del rey Ezequías, el rey Salomón. Nadie como él en riquezas y sabiduría. Pero el rey Salomón dejó que su corazón, su alma se apegara a otras cosas, a personas que no era Dios. El libro de Primera de Reyes 11 del 1 al 2 nos dice lo siguiente. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón,
a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os allegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar o desviar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó o se apegó Salomón con amor. Dios quiere una relación de corazón con su pueblo, con la iglesia, con tu vida y la mía. Una intimidad con Dios nuestro Señor. Porque separados de Él, nada podemos realizar. Apeguémonos a Dios. Recordemos el ejemplo de Moisés, a Josué y al pueblo. Deuteronomio 11:22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que lo cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole o allegando a él. Eso nos invita a que tenemos que vivir cuidadosamente en nuestra vida y en esta vida. Versículo 26 al 28 de este mismo capítulo 11 de Deuteronomio. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios pidió fidelidad a Israel en el antiguo pacto, y Dios pide fidelidad en el nuevo pacto para nosotros también, la iglesia, y por supuesto para cada uno de nosotros. Dios cumple toda promesa, sea buena o sea mala. En Josué 23, versículo 14 y 15, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho también, traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruido de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí vemos una clara advertencia, versículos 12 y 13. No se unan con hombres o mujeres que no tienen el mismo Dios de ustedes. Porque si os apartareis y os uniere a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si se concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Cuál es el equivalente de esto en el Nuevo Testamento? Es la declaración conocida por muchos. Primera a los Corintios 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia o armonía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La Biblia nos enseña claramente la separación, la consagración, la dedicación, el estar apartado. Como persona y seres humanos somos influenciables. El apóstol Pablo nos recomienda a no dejarnos afectar por el sistema de nuestra época, por su forma y carácter del mundo de hoy. Todos estamos expuestos al mismo peligro. Segunda a los Corintios 11:3 nos dice, pero temo que, así como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo, en la versión de la Biblia latinoamericana. La NTI dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces tenemos que seguir lo que la palabra de Dios nos dice. ¿O seguiremos la cultura de esta época? El sistema de este mundo ha aprendido a justificar lo inmundo, lo anormal y horrendos actos. Y si nuestra conciencia o mente no está siendo afectada en la palabra de Dios, entonces el ser humano y el creyente va a ser afectado. La segunda y fuerte advertencia de Josué para la nación de Israel, pero que también tiene una aplicación para nosotros, es la siguiente, y tiene que ver con la idolatría. Versículo 16 de Josué 23. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Moisés anunció, profetizó lo que ocurriría con la nación de Israel en Deuteronomio 31, 27 y 29. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo entre vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. No podemos prometer a Dios que le vamos a servir bien si seguimos una actitud y una vida de pecado. Debe entonces hoy día existir un genuino arrepentimiento. Y es a lo que llama también Josué en el capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Jueces 2, versículos 7, 8 y el 10 nos dice lo siguiente. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos
otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El pueblo de Israel se corrompió. En la vida cristiana no se trata de promesas hechas a Dios o a los líderes de la iglesia local. Debemos vivir con la ayuda y dependencia de Dios y de su Espíritu Santo. Separados de Él, ¿qué somos o qué podemos realizar? Josué advirtió a la nación de Israel acerca del bien y del mal, un compromiso que también debemos tener cada uno de nosotros en esta generación y mirando también hacia las venideras, si Cristo tardara en venir. Acerca de las enseñanzas y prácticas correctas de la vida aquí en la tierra. Por eso, al ir concluyendo, quiero invitarte a que sigamos comprometidos con esta generación del hoy, que están siendo bombardeadas con ideologías que los alejan de Dios, del Dios verdadero. La gente de hoy llora y sufre por la muerte, a veces de un animal, pero no lloran ni sufren por los bebés abortados. En los últimos meses, por ejemplo, aquí en la ciudad de Osorno se han realizado 4 abortos solicitados por sus propias madres en el hospital base de la ciudad. Basta entonces que surja una generación que no crea en Dios y comienzan a ocurrir una decadencia en una nación. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en muchas naciones del mundo en las últimas décadas. Por eso es que hoy también somos nosotros responsables de las futuras generaciones. Luchemos, oremos por nuestros hijos, hijas, nietos, nietas. No nos cansemos de anunciar, de enseñar y proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 78, los versículos 4 al 8 dice: no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, los que cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz o porfiada y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. La nación de Israel vivió las consecuencias de su desobediencia. Pero sin embargo Dios los llamó una y otra vez al arrepentimiento. Llamado que hoy tenemos que realizar para que muchas personas vuelvan sus vidas a Dios en este tiempo. Dios te ama a ti, Dios espera por tu vida. Él añora también a tus hijos. No nos cansemos de orar por nuestros familiares y amigos. Dios es fiel a su palabra y Él también espera que nosotros seamos fiel también a Él en nuestra vida diaria. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano, hermana, en esta reflexión y estudio de su palabra. Dios permanece fiel y Él espera una respuesta de nosotros. Que Dios te bendiga.